Obispos corruptos, venta de seminarios, el clero casi en fuga. ¿Quién los colocó ahí? ¿Por qué no nos quitan? En este caso, la diócesis de España está que arde. Una diócesis de España del obispo Gómez Cantero está que arde. Almería en concreto. Porque están pasando una serie de situaciones que nos revelan que estos obispos corruptos solo vienen a destruir la Iglesia Católica. Vamos a verlo a continuación. La situación cada vez se vuelve más insostenible para España. Los obispos corruptos aumentan y salen por doquier. En este caso vamos a hablar de Gómez Cantero, lo ve aquí en pantalla. La situación que está viviendo este obispo es terrible y su diócesis. Está en juego la venta del seminario. Está queriendo vender el seminario para pagar una supuesta deuda. Pero se ha descubierto terribles cosas. Parece que todo es un truco. Parece que lo que se quiere es aprovecharse y dejar a la diócesis sin seminaristas y sin seminario. Bueno, más bien sin seminario. Y sobre todo también hacerse de una inversión o de una oportunidad tremenda porque el edificio lo vende a la mitad de precio. Todo esto lo hace Gómez Cantero por ser asesorado por un economista que trabaja con un fondo de inversión y lo que quieren es aprovecharse de los bienes de esta diócesis. El pasado mes, por ejemplo, de marzo, los medios de comunicación adelantaron que la diócesis de Almería planea malbaratar el edificio del seminario por unos 4 millones de euros. Fuentes diocesanas confirmaron a los medios de comunicación que la diócesis tiene bastante avanzadas las ventas del edificio y prefieren que no se haga mucho ruido sobre ese tema para no levantar las alarmas, especialmente entre el clero, ya que se trata de una diócesis que goza de gran impopularidad entre los curas de Almería. Eso se refiere al obispo Gómez Cantero. Tan avanzado está este asunto que esta semana, el martes en concreto, ha sido objeto de debate y votación en el Consejo Presbiterial la argumentación de la diócesis para convencer al clero almeriense de la necesidad de vender el seminario es que llegó una amenaza supuestamente de embargo del Banco Santander, algo que pone en duda a muchos y que nadie le cree, por supuesto, al obispo. De los 9 arciprestazgos de la diócesis de Almería, solo uno votó a favor. En concreto, es uno de los 2 archipres de la capital vinculados a los jesuitas, Cáritas y párrocos progres. Los 8 archiprestes restantes han votado en contra de vender el seminario. Cabe señalar que se trata de un órgano de gobierno consultivo, por lo que la decisión no es vinculante. Fuentes diocesanas se preguntan, ¿ahora qué va a hacer el supuesto obispo, bueno, el obispo Gómez Cantero? ¿Aplicará la sinodalidad o tomará la decisión como le dé su gana y va a vender el edificio y hará oídos sordos a la voz del clero que dice que no lo vendan? Otro dato importante es que en este caso la diócesis no es solo del obispo. Si uno de los consejos de consultores o de economía dijeran que no puede hacer la venta. Por ello puede darse también una serie de presiones hacia los integrantes de los mismos para que cedan. Además, entre el clero almeriense existe un cabreo generalizado por la idea de malvender o malbaratar el edificio por 4 millones de euros, es decir, la mitad aproximadamente lo que vale en su valor real. El malestar del clero de Almería es prácticamente unánime y no entienden que el obispo pueda considerar vender el edificio del seminario, lo que supondría hipotecar el futuro espiritual de la diócesis andaluza. Consultados por este medio, son numerosos los sacerdotes de Almería que opinan que antes que vender el seminario, podría ser utilizado para otras funciones diocesanas y dar salida a otros inmuebles. ¿Quién está detrás de todo esto? Hay una mano negra, no es el obispo.
Diversas voces de Almería aseguran que el obispo Antonio Gómez Cantero es un mero títere en manos de personas más entendidas. En concreto, fuentes bien informadas sitúan como ideólogo de esta operación al exconsejero Jordi Pujol, Javier Pones, actual ecónomo diocesano. El obispo de Almería fichó a Javier Pones a final de 2022. Hasta entonces ejerció como economista y exconsejero de la gobernación del interior y la sanidad y seguridad social durante varios gobiernos de la Convergencia y Unión de Jordi Pujol en la Generalidad de Cataluña. Gómez Cantero puso a Pones al frente de la comisión para estudiar la viabilidad económica de tomar esta decisión en la diócesis. Según esas fuentes, el exconsejero de Jordi Pujol está contactado con fondos de inversión catalanes y suizos para cerrar en la mayor brevedad posible la venta del edificio del Seminario de Almería. Se dan las circunstancias de que la finca de mayor valor de la diócesis es una casa de espiritualidad en Aguadulce, primera línea en la playa, pero como el actual obispo ha fijado allí su residencia para tener una amplia vista al mar desde su recámara, prefiere hipotecar el futuro de Almería vendiendo el seminario que vender la casa donde él reside. Además, no dudan en apuntar que Cantero está absolutamente deslegitimado entre los obispos, como lo han dicho en otras ocasiones, ya que la conferencia episcopal no le dio ningún puesto en estas votaciones. No es bien visto por sus hermanos obispos. Estas fuentes aseguran a los medios de comunicación que Javier Pones está conocido del cardenal Omeya, arzobispo de Barcelona. Otras voces de Añaestro corroboran que fue el propio Omeya, cuando ejercía como presidente de la conferencia episcopal, quien sugirió a Gómez Cantero el trabajo, el fichaje de Pones. De lo contrario, no se entiende el nexo de unión para que este economista recalcase en la diócesis almeriense para controlar las finanzas diocesanas. Al parecer, mis queridos hermanos en Cristo, es un fraude terrible, fraude al querer apoderarse de este seminario y venderlo a como de lugar, malbaratarlo. Hay una cosa muy importante que hay que resaltar. La casa que más vale, o sea, el inmueble que más valor tiene en la diócesis, sin, obviamente los templos no, inmuebles aparte, no es el edificio del seminario, sino la casa donde el obispo vive. Pero esa casa es donde él vive, tiene vista al mar, una casa en la playa. Entonces no va, obviamente que no va a vender esa, prefiere mejor vender el seminario. Parece que es un truco ahí de dinero. Quieren apoderarse del dinero en los dos, el obispo y sus colaboradores. Algo ahí hay, es mucho lo que está en juego. 4 millones de euros, 8 millones es lo que vale. Comprar una propiedad por mitad para unos inversionistas, buen negocio, bastante sustentable. Ahora, eso es que en caso de que se dieran los 4, pero pueda que se dé por menos. Entonces es algo que dices tú, como no les costó, obispo corrupto, que se vende y vende su seminario, que el seminario no se debería de vender por ningún motivo. El malestar es tal en el clero que muchos han decidido dejarlo y fíjate bien lo que pasó aquí. El sacerdote, por ejemplo, que ve en pantalla, dejó el sacerdocio porque ya no aguantó más. El mal es tan grande en el clero, el mal es tan fuerte, el malestar es tan terrible que muchos dicen, ¿sabes qué? No más, yo ya no aguanto más, mejor me retiro. Estamos hablando del padre Felipe Alfonso de Mendoza, alemán. El obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, le siguen creciendo los... a ver, aquí dice, le siguen creciendo los enanos, dice por aquí en ese artículo, con la venta del edificio del seminario de fondo, que ha generado gran malestar en gran parte del clero almeriense, incluso en el obispo emérito de Almería, Adolfo González Montes, quien se manifestó recientemente en contra de tomar esta decisión. La realidad es que desde la llegada de Gómez Cantero a Almería, el goteo de sacerdotes que desgraciadamente optan por abandonar su vocación es constante y sobre todo no se detiene, va en aumento.
Ya se había informado recientemente que había una crisis terrible en la que se estaba enfrentando el obispo de Almería relacionada con con la fuga de curas de la diócesis almeriense. Una crisis que parece que no cesa y que al final repercute negativamente en el resto del clero que tiene que soportar mayor carga de trabajo. Y sé que a Gómez Cantero se le ha ido ahora el párroco que ve en pantalla de Taberunas, quien dejó de ejercer el ministerio desde antes de Navidad. Fuentes almerienses confirmaron a los medios de comunicación que ha lanzado junto con su mamá un restaurante de hamburguesas en el mismo pueblo donde era párroco. El sacerdote en cuestión, de origen colombiano, fue ordenado el año de 2012. Felipe Alfonso de Mendoza, alemán, fue el primer latinoamericano en ordenarse en la diócesis de Almería. En una entrevista antes de ser ordenado, él dice que pues abrazó su religión y que estaba contento, pero no era de los muy apegados. Sin embargo, pues ejerció bien hasta que no encontró paz en la diócesis y ha optado por irse. La fuga es terrible. Los años son terribles porque cómo se te van a ir así los sacerdotes nomás porque tú quieres. Es terrible y esto demuestra que algo está pasando. Obispos corruptos, los curas se van, despojan a la diócesis de sus bienes. Preguntas que son las que nos retumban en la cabeza. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué no lo quita el Papa? ¿Por qué no vende su casa, que es la más valiosa a comparación del seminario económicamente? Espiritualmente es mejor el seminario. ¿Y por qué quiere vender el seminario? ¿Qué hacen ahí metiendo las narices inversionistas? ¿Es un nido de ratas? ¿Es un nido de corrupción? ¿Por qué no hace nada el Vaticano? Son preguntas que nos deben responder.